Hola a todos, bienvenidos a su canal Mundo Sobrenatural. El día de hoy les traigo una historia desde Colombia y recuerda que si quieres enviar tu historia, video o foto de cualquier cosa que desafíe lo natural, puedes hacerlo al correo deniserna27@gmail.com. Te lo dejo por acá. Así que sin más, empecemos. Bueno, y esta historia me la envía Sandra desde Colombia. Entonces empecemos, dice así. Hola a todos, mi nombre es Sandra Milena Reyes, tengo 34 años y soy de un pueblito que queda cerca a Fusagasugá, en Cundinamarca. Vengo de una familia de campesinos, gente de trabajo, de esas que no creen mucho en cuentos, pero lo que les voy a contar, créanme, me cambió la vida. Bueno, empieza de una manera bastante interesante. Veamos qué pasó. Esto pasó hace unos 7 años, yo tendría por ahí 27. En ese tiempo yo trabajaba en una finca por la zona del Alto de San Miguel, un sitio frío, lleno de neblina, donde la carretera vieja que va a Melgar es solitaria y rodeada de mucho monte. Esa noche era un martes, si no estoy mal. Me tocó quedarme hasta tarde cuadrando la contabilidad del café. Salí de la finca casi a las 10:30 de la noche. Yo andaba en mi moto, una AKT, y aunque me daba miedo, era mi único transporte. La neblina ya estaba espesa, tan espesa que las luces de la moto apenas alumbraban como a 3 metros hacia adelante. Iba despacio, pasando por las curvas cerradas, y el único sonido era el motor de la moto y los grillos. Y de repente lo oí. Era un silbido, y no un silbido normal, era agudo, larguísimo, y se sentía como si viniera de muy lejos, pero a la vez justo detrás de mí. Era un sonido melancólico y escalofriante. Pensé, debe ser algún borracho que va caminando. Seguí, pero el silbido se hizo más claro y noté algo raro. Cuando yo bajaba la velocidad, el silbido se acercaba y cuando aceleraba un poquito parecía que se alejaba. Era un juego macabro de sonido. Me entró un escalofrío que me subió por la espalda. Recordé lo que decían las abuelas en el pueblo sobre algo llamado el silbón. Esa leyenda que anda por los llanos y que dicen también se mete por los caminos viejos de Cundinamarca. Cuentan que si el silbido se oye lejos, el bicho está cerca. Y si se oye cerca, es porque está encima de uno. En ese momento el silbido se sintió lejano, muy lejano, pero tan claro como si estuviera al final de un largo pasillo. Y ahí fue cuando el pánico me ganó. Apreté el acelerador a fondo, ignorando la neblina, y quería llegar a la carretera principal, a la doble calzada, donde hay más movimiento. Mis manos sudaban sobre el manubrio. Y entonces sucedió el cambio. En una curva cerrada, donde la neblina era casi blanca, el silbido de repente se volvió increíblemente cercano. Tan cerca que sentí que alguien estaba parado justo a mi lado, respirando el aire frío. Era un sonido ronco, corto, casi como un jadeo, silbido a la misma vez. La moto por un segundo perdió fuerza, como si un peso invisible se hubiera montado en la parte de atrás. El olor era horrible, sentí como olor a algo viejo, a tierra mojada y a carne rancia. Grité dentro del casco, un grito mudo de terror. No podía ver nada en los espejos, solo la neblina y la oscuridad. Pero la sensación de presencia era física. Recuerdo haberle gritado a la moto, prenda y y en un acto de fe y puro instinto de supervivencia, me bajé un poquito del asiento y empecé a rezar el Padre Nuestro en voz alta, a gritos y casi llorando. Bueno, además de que lo oyó, lo sintió, ¿no?
porque aparte de que esto es una leyenda que no es muy común como en el sur de Colombia, pero ella cuenta que en los llanos sí lo es. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el desenlace de esta historia, ¿no? Justo cuando terminé la frase, y líbranos del mal, amén, la moto pareció recuperar toda su potencia. Salí disparada como si me hubieran empujado. Y en ese mismo instante el silbido se volvió a escuchar. Ay, no, otra vez. Ya no puedo más con este silbido. Ya no puedo más. En ese momento el silbido se volvió a escuchar, pero esta vez lejano. Otra vez. Como si algo hubiera quedado clavado a 100 metros atrás. Bueno, por lo menos ya no lo tenía sentado en el asiento de la moto, porque yo les cuento que yo también cuando vivía en Colombia andaba en moto y digamos que esto da mucho miedo, uno sentir que alguien se le siente atrás y que no haya nadie, digamos que debe ser muy, muy, muy miedoso. Entonces veamos qué sucedió. Seguí conduciendo a toda velocidad hasta que vi las luces del primer puesto de gasolina de la autopista. Me estacioné, me quité el casco y sentí que las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Había un celador del puesto quien me miró y se acercó. Yo estaba pálida, sudando frío, y él me dijo con esa sabiduría campesina: mija, se le ve la cara de asustada. ¿Qué le pasó? Entonces le respondí: vi algo en la carretera vieja. Lo pude sentir y escuchar. ¿Y qué era?, me preguntó él. Era como un silbido. Lo sentí, don, y también se me montó encima de la moto, le dije. Él no se rió, me puso la mano en el hombro y dijo: ¿se puso a rezar? Y yo le dije: sí, eso fue lo que creo que me salvó. Entonces él me dijo: rezó a tiempo, ese bicho es malo, menos mal que se agarró de Dios, y porque a esa hora, por ese camino, andan muchas ánimas. La verdad me dio mucho miedo ese día, nunca volví a pasar por esa carretera después de las 7 de la noche, y hasta el sol de hoy, cuando manejo sola, me da pavor escuchar el más mínimo silbido, porque sé que esa noche algo que no era de este mundo me acompañó en la carretera vieja de Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias a Sandra Milena por habernos mandado esta historia, que en realidad es una historia que no conocía, o sea, porque yo soy de la parte de Cali, entonces no conocemos ese tipo de historias de los llanos. A veces los mitos y leyendas de entre las diferentes ciudades varían, entonces pues la verdad no conocía esta historia del silbón, como lo llaman, ¿no? Pero digamos que en nuestra cultura de Cali hay otros espantos típicos, otros mitos que son que la pata sola, el duende, todo este tipo de cosas, o simplemente seres que han muerto, ¿sí? Personas que conocemos que han muerto y que dicen: no, los vimos, que lo vi igual como era, inclusive después de morir, o a unos minutos antes de morir. Esos son el tipo de historias más comunes que se manejan acá en mi región, ¿no? En la parte de Cali. Pero esta del silbón es una historia que no es muy común en esta zona. Así que si ustedes conocen esta historia y pues tienen algunas otras historias parecidas, o incluso de otro tipo, no tienen que ser necesariamente historias paranormales, sino también avistamientos de ovnis, o también pueden ser historias acerca de encuentros cercanos con la muerte. Bueno, cualquier cosa que desafíe lo natural y quieren que yo la lea en el canal, entonces por favor envíen su historia, video, foto a deniserna27@gmail.com para que armemos nuestra comunidad de mundo sobrenatural. Les agradezco a todos por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia, la tuya. Chao, chao. Muchas gracias.